Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Seguimos con hidrostática y habíamos dicho que es el estudio, la parte de la física que estudia los líquidos en reposo, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de que la hidrostática tiene 3 pilares, los cuales uno es el teorema fundamental de la hidrostática, el otro era el principio de Pascal y nos faltaría ver el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. ¿Sí? Arquímedes habla de que cuando un cuerpo entra dentro de un líquido, va a experimentar un empuje, es una fuerza el empuje, una fuerza que va de abajo hacia arriba. ¿Sí? Y que aquí es igual al peso del volumen del líquido que el cuerpo ha desalojado. Entonces, la explicación del principio de Arquímedes consta de 2 partes, como indica la figura. El estudio de la fuerza sobre una porción de un fluido en equilibrio con el resto del fluido, la sustitución de dicha porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones. O sea, que un cuerpo que entra dentro de un líquido va a desalojar una cantidad de líquido que se corresponde con el volumen del cuerpo. Si nosotros tenemos un recipiente con agua y metemos la mano, se va a desalojar un volumen de agua igual al volumen de mi mano para que mi mano pueda entrar, porque la materia es impenetrable. Entonces las moléculas de agua se corren, desalojan ese lugar para que entre mi mano. Así como si yo metiera una piedra, va a desalojar el mismo volumen que ocupa la piedra, va a salir de ese lugar para que ahora ese lugar lo ocupe la piedra. Por eso esto de meter cuerpos dentro de un líquido sirve, incluso Arquímedes lo había estudiado al principio desde esa óptica, y dicen que él le termina de caer la ficha, digamos, en su investigación, en su reflexión sobre esto, cuando un día se va a meter a bañar en una bañera que estaba completita de agua, llenita, y cuando él se mete, el agua cae por los costados de la bañera y ahí él se da cuenta que su cuerpo va a desalojar el agua. A veces queremos medir el volumen entonces de un cuerpo y no lo podemos hacer de una manera directa. Entonces ponemos, por ejemplo, en una probeta, en un recipiente graduado, agua, y cuando metemos el líquido, el volumen de agua pareciera, entre comillas, que aumenta. Lo que aumentó es el volumen del cuerpo que nosotros hemos introducido en el agua. Y así medimos indirectamente volúmenes de un cuerpo, de una piedra con una forma rara, porque el cubo, la esfera, el prisma, el cilindro, la pirámide, midiendo con una regla, haciendo el cálculo, nosotros sacamos el volumen. Pero de esos otros cuerpos que tienen formas diferentes a las figuras geométricas, a los cuerpos, geométricos, nos va a costar más. Un anillo, diferentes objetos, cuerpo, vamos a poder medir de esa manera, sabiendo cuánto líquido desaloja es igual al líquido del cuerpo que se ha sumergido. El peso de ese volumen de líquido es el empuje. Nosotros sabemos sacar el peso sabiendo el volumen y sabiendo el peso específico o la densidad. Peso específico por volumen es peso. ¿Sí? Entonces el empuje va a poder estar dado por el peso específico del líquido por el volumen de líquido que se ha desalojado. O lo que es lo mismo por el volumen sumergido de un cuerpo. A veces un cuerpo se sumerge completamente, a veces se sumerge la mitad o se sumerge una parte. Esa parte que se sumerge es la que desaloja líquido. Ese volumen de líquido desalojado, que es igual al del cuerpo sumergido, por el peso específico del líquido, nos va a estar dando el peso del líquido, que es igual al empuje.
Entonces, empuje lo podríamos escribir como, a mí me gusta ponerle una flechita arriba, fuerza, empuje, es igual al volumen del cuerpo por el peso específico. Y el peso específico también lo podemos escribir como densidad por gravedad. Pero nosotros tenemos tablitas de las unidades de las clases anteriores de densidad y de peso específico. Entonces muchas veces nos es incluso más práctico buscar directamente el peso específico de ese líquido. Y si no, densidad por gravedad, pero ver que estén en el mismo sistema de unidades. Por ejemplo, les dice acá que el volumen esté en metros cúbicos, que la densidad está en kilogramos por metro cúbico y que la gravedad esté en metros sobre segundos al cuadrado. Para que el empuje entonces les dé en newton. Unidad de fuerza nos va a dar el empuje, ¿sí? El empuje entonces acá les dice es igual al peso del líquido desalojado. También podríamos decir, otra forma de plantearla, o para ver por qué es igual al peso, y que de esa fórmula sale también, podemos ver que densidad es masa sobre volumen, por volumen sumergido, o sea, líquido desalojado, por gravedad. Simplificamos volumen que multiplica y divide y nos queda masa por gravedad. Masa por gravedad es peso. ¿Sí? Entonces, el peso es una fuerza que tira hacia abajo, igual a la masa por gravedad, y el empuje es una fuerza que tira hacia arriba. Esto hace que los cuerpos dentro de los líquidos pesen menos. Nosotros sabemos que cuando ustedes van a la pileta en el verano, pueden levantar a un compañero, pueden levantar cosas pesadas y pareciera que pesa menos. Sí, pareciera, aparentemente pesa menos. Una cosa es el peso real de un cuerpo, acá está dibujado con flechita celeste, el peso real de un cuerpo, una esfera. Se lo sumerge en un fluido, en un líquido, ¿sí? Y aparece ese empuje que va hacia arriba. Si nosotros con el peso real y el empuje que están en la misma línea y son fuerzas entonces colineales pero de distinto sentido, el peso es negativo, el empuje es positivo, hacemos la sumatoria. Si hago la sumatoria de una fuerza positiva con una negativa, se me transforma en una resta. La diferencia entre el peso real y el empuje va a estar dado por el peso, se va a llamar, peso aparente. ¿Sí? El peso aparente. Si el peso real es de 50 newton y el empuje es de 10, este es menos 50 y este es 10, el peso aparente va a ser 40. De lo mismo esto podemos deducir que si yo sé el peso real y sé el peso aparente, la diferencia entre ellos es el empuje. Algunos problemitas nos dan el peso real y el peso aparente, el peso sumergido en un líquido, y nosotros haciendo la resta podemos saber cuál es el empuje que experimenta ese cuerpo. Porque si un cuerpo pesa, supongamos 100 newton, y dentro del agua pesa 70, y es porque el empuje es de 30. Por eso está pesando 30 newton menos dentro del agua. Eso se puede comprobar con un dinamómetro, que es el aparato para medir fuerzas, ¿sí? Entre ellas la fuerza-peso. Entonces vemos el peso real en el aire y luego sumergiéndolo en agua, por ejemplo, podemos ver el peso aparente. Y haciendo la resta tenemos el empuje. Bien, o el peso real menos el empuje es el peso aparente. ¿Cuáles son las condiciones de flotabilidad? Cuando un cuerpo se sumerge entonces en un fluido, en un líquido, tiene su peso real y tiene el empuje que va a aparecer. Si el peso real es mayor que el empuje, el cuerpo se hunde. Porque el peso tira hacia abajo, el empuje tira hacia arriba, ¿quién gana? El mayor. Entonces gana quien tira hacia abajo, el peso se hunde. Si el peso y el empuje son iguales, hay un equilibrio, como un empate, por lo tanto queda entre aguas ese cuerpo. En cambio, si el empuje es mayor que el peso, el cuerpo va a ascender, va a flotar, ¿sí? Gana quien tira hacia arriba, que es el empuje. Y de esto va a desprenderse esto otro. ¿Hasta dónde asciende? Hasta que el peso se iguala con el empuje que nos da la parte sumergida
el peso específico del líquido por el volumen sumergido del cuerpo. Y atención, porque por ahí hay problemitas que nos hablan de esto, de partes sumergidas y partes que emergen, que quedan arriba. Nosotros cuando vemos flotar un corcho, vemos flotar una lata de arvejas, por ejemplo, un barco, vemos que hay una parte sumergida y hay una parte que emerge. Entonces, atención, aquí el peso del cuerpo se equilibra y el peso del cuerpo es la masa del cuerpo por la gravedad o también el peso específico del cuerpo por el volumen total del cuerpo. Atentos, acá lo pueden anotar. Va a ser igual al empuje de la parte sumergida. Por eso ya no sube ni baja. Y el empuje de la parte sumergida es el peso específico del líquido por el volumen de la parte sumergida. Atención porque hay unos problemitas donde van a poder usar esto para resolver. ¿Sí? Bien, esto no es presión, sino es peso. En la carpeta le ponemos la flechita arriba para decir fuerza-peso de la magnitud vectorial. Y por último, les propongo un experimento para hacer. No los quiero complicar, ya que están en la casa, ya que les lleva como más tiempo poder hacer las cosas que cuando van a la escuela, pero poder hacer aunque sea una experimentación sencilla con sal de mesa, azúcar, 3 vasos o frasquitos de vidrio, unas cucharas, agua del grifo que sería de la canilla común y 3 huevos duros, 3 huevos cocidos. ¿Sí? Ponemos la misma cantidad de agua en los 3 frascos. ¿Sí? En uno el agua sola, en el otro el agua con sal, 2 o 3 cucharadas de sal, y en el otro con la misma cantidad pero de azúcar y se revuelve hasta que se disuelvan bien. Colocamos los huevos en los 3 recipientes, uno en cada uno, vemos que se observa. Si lo hemos hecho bien, deberíamos observar lo que vemos en la figura. Y desde el contexto de esto, de lo que habla el principio de Arquímedes y lo que hablamos de las condiciones de flotabilidad y lo que sabemos de densidad de los cuerpos, peso específico, vamos a responder por qué sucede esto. Así que bueno, con esto que yo les he explicado aquí, nosotros vamos a poder resolver los ejercicios que yo les he dado en el cuadernillo. Repasemos. Tenemos la fórmula de peso específico, tenemos la fórmula de empuje, que la podemos escribir como peso específico, ¿sí? Por volumen o densidad por gravedad por volumen, ¿sí? Del líquido, la densidad o el peso específico, y el volumen es el del líquido desalojado. Si todo el cuerpo está adentro, es igual al volumen del cuerpo entero. Si la mitad del cuerpo es la que desaloja líquido, el volumen entonces es la mitad del volumen del cuerpo. Recordemos eso. ¿Sí? Otros ejercicios nos van a dar el peso real y el peso aparente. Acá tenemos para sacar el empuje. O al revés, si me da el empuje y el peso real, podemos sacar el peso aparente. También si me da el peso aparente y el empuje, puedo sacar el peso real. Y aquí estas condiciones de flotabilidad que vamos a usar. Y ven, algunos ejercicios vamos a usar esta, a mirarla bien y a recordar peso del cuerpo y el empuje que le da el agua, el líquido. El peso del cuerpo va a ser la masa del cuerpo por la gravedad o el peso específico del cuerpo por el volumen total del cuerpo. Y el empuje es el peso específico del líquido por el volumen del líquido desalojado. La parte del cuerpo que está sumergida, que puede ser toda o una parte. ¿Sí? Así que bueno, les dejo la guía con 6 ejercicios para que resuelvan con estas formulitas y con este razonamiento.